Mi nombre es Mateo y tengo 30 años. Creciendo en nuestro hogar de clase media en Coyoacán, en el corazón de la Ciudad de México, nunca imaginé que perdería a mis dos padres en un único y trágico accidente automovilístico. Y mucho menos que enfrentaría la máxima traición de mi propia hermana. Cuando pienso en nuestra infancia, los primeros recuerdos que surgen son los de Isabela y yo corriendo entre los aspersores de nuestro jardín, nuestras risas mezclándose con el aire de verano. Yo tenía 7 años y ella 9. Nuestro vínculo fraterno parecía inquebrantable. Nuestro padre, Tomás, trabajaba como ingeniero en una empresa local de equipos médicos. A menudo traía a casa prototipos y artilugios interesantes para que nos maravilláramos. Nuestra madre, Elena, era profesora de literatura en la UNAM. Su pasión por los libros llenaba nuestra modesta casa de 4 habitaciones con estanterías rebosantes y el olor a papel gastado. No éramos ricos, ni mucho menos, pero nunca nos faltó nada importante. Papá siempre estaba en el garaje, trabajando en proyectos paralelos incluso después de largas jornadas en la oficina. Poco sabíamos que uno de esos proyectos lo cambiaría todo. Cuando yo tenía 15 años, papá desarrolló un dispositivo revolucionario que transformó el monitoreo no invasivo de glucosa para diabéticos. Su empresa vio el potencial de inmediato y aceleró el desarrollo. En 2 años, el dispositivo fue patentado y entró en producción, con hospitales y clínicas de todo el país haciendo pedidos. Lo que comenzó como un modesto proveedor de equipos médicos se transformó en un líder en tecnología sanitaria, con el invento de papá como producto estrella. A pesar del éxito de la empresa y la creciente posición de papá, nuestros padres se mantuvieron notablemente con los pies en la tierra. Se quedaron en la misma casa, condujeron autos sensatos y continuaron con sus carreras. Mamá solía decir, el dinero cambia las direcciones, no a las personas. Cada vez que Isabela sugería mudarse a una casa más grande en las lomas o comprar autos de lujo. Los únicos cambios visibles eran una renovación del espacio de trabajo de papá en el garaje y unas vacaciones familiares anuales que se volvían un poco más exóticas. Isabela y yo comenzamos a divergir en nuestra adolescencia. Mientras yo heredé el pragmatismo de nuestros padres y una mentalidad orientada al servicio, Isabela se centró cada vez más en las apariencias y el estatus. Cuando se fue a la universidad, a una costosa institución privada, la transformación se aceleró. Se unió a la fraternidad más exclusiva, se hizo amiga de las hijas de ejecutivos adinerados y comenzó a salir con Ricardo, un estudiante de economía con ambiciones de gloria en la bolsa. Cuando se graduó, la chica que una vez me ayudó a rescatar gusanos de la acera después de las tormentas era casi irreconocible. Sus llamadas a casa se hicieron menos frecuentes, generalmente coincidiendo con solicitudes de dinero para un nuevo departamento en Polanco o para ropa de diseñador para su puesto de marketing de nivel de entrada. Ricardo e Isabela se casaron en una ceremonia extravagante que hizo que nuestros padres se estremecieran por el costo, aunque lo pagaron sin quejarse. Mientras tanto, yo completé mi título en historia y comencé a dar clases en una preparatoria cerca de nuestra casa. Isabela no hizo ningún intento por ocultar su decepción por mi elección de carrera. Todo ese potencial desperdiciado en enseñar fechas a adolescentes, comentó una vez en una cena familiar, haciendo que nuestra madre casi se ahogara con su vino. Ricardo a menudo desviaba las conversaciones hacia oportunidades de inversión, sugiriendo que nuestros padres deberían poner su dinero a trabajar en lugar de mantenerlo en lo que él llamaba inversiones tradicionales de bajo rendimiento. Papá escuchaba cortésmente antes de cambiar de tema. A medida que la compañía de papá continuaba creciendo con expansiones en los mercados internacionales y patentes adicionales, el patrimonio neto de nuestros padres aumentó sustancialmente. Sin embargo, se mantuvieron reservados sobre sus finanzas, incluso con nosotros. Mamá todavía usaba cupones y papá todavía cambiaba el aceite de sus autos él mismo. La última vez que estuvimos todos juntos fue para su 35º aniversario de bodas. Papá reservó un salón privado en su restaurante italiano favorito. Nada lujoso, pero significativo para ellos porque allí habían tenido su primera cita. Isabela llegó 1 hora tarde, y Ricardo revisaba constantemente su teléfono en busca de actualizaciones del mercado durante la cena. Cuando papá mencionó con orgullo que había sido nominado para Maestro del Año, Isabela puso los ojos en blanco.
Felicidades por ser el mejor en ganar un salario mínimo, murmuró lo suficientemente alto como para que yo la escuchara. Mamá le lanzó una mirada de desaprobación, pero el momento pasó cuando papá sacó sus regalos de aniversario. Mamá había restaurado la primera mesa de dibujo de papá, aquella donde había esbozado su invento revolucionario. Papá le dio a mamá una primera edición de su novela favorita, comprada en secreto a través de un distribuidor de libros raros. La alegría genuina en sus rostros mientras intercambiaban estos regalos considerados y no monetarios pareció irritar a Isabela, quien intercambió miradas con Ricardo. Cuando salimos del restaurante, mamá me abrazó con fuerza y susurró, nunca pierdas de vista lo que realmente importa, Matt. 2 semanas después, en una lluviosa noche de martes, recibí la llamada que lo cambió todo. Mamá y papá conducían a casa desde un evento de caridad cuando un tráiler cruzó la mediana en la carretera. El impacto fue inmediato y, según el solemne policía al otro lado de la línea, no sufrieron. Llamé a Isabela de inmediato, mi voz quebrándose mientras compartía la impensable noticia. Por un breve momento, volví a escuchar a mi hermana. No la mujer consciente del estatus en la que se había convertido, sino la niña que me había tomado de la mano el primer día de kinder. Nos encontramos en el hospital, cayendo en los brazos del otro en la estéril sala de espera, nuestro dolor compartido tendiendo un puente momentáneo sobre la creciente distancia entre nosotros. Mientras identificábamos las pertenencias de nuestros padres, el reloj de oro que papá siempre usaba y la agenda de cuero bien gastada de mamá, pensé que tal vez esta tragedia podría volver a unirnos. No tenía idea de que en cuestión de días descubriría cuán equivocado estaba. Los días siguientes a la muerte de nuestros padres pasaron en una neblina de arreglos y papeleo. Me hice cargo de la planificación del funeral, coordinando con la iglesia donde nuestros padres habían sido miembros durante 30 años y seleccionando lecturas que reflejaran sus valores y espíritu. Mientras tanto, Isabela parecía extrañamente distraída, pasando horas en el despacho de papá, rebuscando en archivadores y cajones de escritorio. La hermana de nuestra madre, mi tía Carmen, también lo notó. Tu hermana no ha dejado de mirar esos documentos financieros desde que llegó, observó en voz baja mientras preparábamos el almuerzo para los familiares que habían venido a presentar sus respetos. El duelo afecta a todos de manera diferente, respondí, aunque un pequeño nudo de inquietud comenzaba a formarse en mi estómago. La mañana del funeral, Isabela llegó en un Lexus nuevo, con las placas temporales todavía pegadas en la ventana. Cuando nuestro tío Roberto comentó sobre el coche, ella mencionó algo sobre necesitar fiabilidad durante este momento difícil antes de cambiar rápidamente de tema. El servicio en sí fue hermoso y desgarrador en igual medida. La iglesia rebosaba de colegas, estudiantes, vecinos y amigos cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros padres. Todo el equipo de investigación de papá vino, muchos compartiendo historias de su mentoría e integridad. Antiguos alumnos hablaron con lágrimas en los ojos sobre la influencia de mamá en su amor por la literatura y el aprendizaje. A pesar de todo, noté que Isabela revisaba su teléfono repetidamente, su atención aparentemente en otra parte, a pesar de la efusión de amor por nuestros padres. Durante el panegírico final, pronunciado por el viejo amigo y socio comercial de papá, Martín, Isabela se levantó abruptamente y salió de la iglesia. Llamada importante, susurró mientras pasaba a mi lado. No regresó hasta que el servicio había terminado y la gente ya se dirigía al cementerio para el entierro. En la recepción posterior, Martín me llevó a un lado, su rostro amable y preocupado. Mateo, no quiero aumentar tu carga en este momento, pero pensé que deberías saberlo. Isabela me contactó hace unas 3 semanas, antes del accidente, haciendo preguntas detalladas sobre la participación de tu padre en la empresa y sus otras inversiones. La información me inquietó. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Nada específico. Le sugerí que hablara directamente con tu padre sobre cualquier preocupación financiera. Me dio una palmada en la mano. Tu papá era un hombre reservado en asuntos de dinero, incluso conmigo, pero también era muy metódico. Estoy seguro de que sus asuntos están en perfecto orden. Al día siguiente, nos reunimos con el abogado de nuestros padres, el licenciado Morales, en su oficina del centro. El espacio exudaba un profesionalismo del viejo mundo,
con paneles de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero que recubrían las paredes. Morales había sido el abogado de nuestros padres durante décadas, manejando todo, desde sus testamentos hasta las patentes de los inventos de papá. Ofreció sus sinceras condolencias antes de explicar que nos guiaría a través del patrimonio de nuestros padres. Esperaba enterarme de la casa, tal vez algunas cuentas de jubilación y un seguro de vida. Nada me preparó para las siguientes palabras de Morales. El patrimonio de sus padres está valorado en aproximadamente $10 millones, declaró, ajustándose las gafas de lectura. Jadeé audiblemente, mientras que los ojos de Isabela se abrieron de par en par, un cambio visible en su comportamiento mientras se enderezaba en su silla. Eso es imposible, balbuceé. Vivían tan modestamente. Morales asintió comprensivamente. Los inventos de su padre se volvieron cada vez más valiosos a medida que la compañía se expandía. Además, hizo varias inversiones tempranas y astutas en nuevas empresas de tecnología sanitaria que tuvieron un rendimiento excepcional. Sus padres eran bastante ricos, pero preferían vivir de acuerdo con sus valores en lugar de sus medios. Mientras Morales continuaba describiendo los activos, noté que Isabela tomaba notas detalladas, subrayando ocasionalmente las cifras con su pluma. Cuando concluyó la reunión, inmediatamente comenzó a preguntar sobre el cronograma para la distribución y si algún activo era líquido. Esa noche, mientras revisábamos las pertenencias de nuestros padres en su casa, estalló el primer conflicto real. Isabela declaró que se llevaría toda la colección de joyas de mamá, incluido el collar de diamantes que papá le había regalado por su 30º aniversario. Debería tenerlo yo, insistió Isabela, ya colocando piezas en una bolsa de terciopelo que había traído. Yo sí aprecio las cosas finas. Mamá lo sabía. El comentario dolió. Esto debería dividirse en partes iguales, respondí. Mamá querría que ambos tuviéramos piezas significativas. Isabela se burló. Probablemente las guardarás en un cajón en alguna parte. ¿De qué sirve tener cosas bonitas si no se usan y se exhiben correctamente? Durante los días siguientes, noté que Isabela llegaba con cajas vacías, empacando sistemáticamente obras de arte, cristalería y platería. Cuando cuestioné ciertos artículos, ella espetaba que simplemente se desperdiciarían contigo. Una tarde, la escuché hablar por teléfono con Ricardo en la cocina. Es incluso mejor de lo que pensábamos, decía en voz baja. Morales dice que es completamente líquido en 60 días. Ricardo llegó más tarde ese día, con una carpeta en la mano, ayudando a Isabela a inventariar muebles y objetos de valor. Mientras susurraban en la sala, capté fragmentos de su conversación, incluido Ricardo diciendo, una vez que tengamos la cantidad total, finalmente podríamos pagar él. Antes de notar mi presencia y cambiar abruptamente de tema. Esa noche, acostado en el dormitorio de mi infancia, me quedé mirando el techo. Preguntándome qué le había pasado a la hermana que una vez se negó a aceptar una bicicleta nueva porque pensaba que el dinero debería destinarse a un refugio de animales local. Algo había cambiado en Isabela. Algo más allá del duelo normal, y no podía quitarme la sensación de que lo peor estaba por venir. La lectura formal del testamento tuvo lugar una semana después en la oficina de Morales. Isabela llegó con Ricardo, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de un asunto familiar. Morales explicó cuidadosamente que nuestros padres habían dejado un testamento sencillo, con el patrimonio a dividirse en partes iguales entre Isabela y yo. Después de legados caritativos específicos a la biblioteca local y al alma mater universitaria de papá. Cuando Morales terminó, noté que los hombros de Isabela se tensaban. ¿Hay algún problema, Isabela?, preguntó Morales, notando también su reacción. En realidad, sí, respondió ella, su voz adquiriendo un filo que reconocí de las discusiones de la infancia. No creo que una división 50/50 sea justa o lo que nuestros padres hubieran querido si realmente lo hubieran pensado. Morales pareció sorprendido. Sus padres fueron bastante claros sobre sus deseos de una distribución equitativa. Isabela se inclinó hacia adelante. Pero las circunstancias cambian. Mateo tiene un trabajo estable con una pensión. Vive de forma sencilla y no tiene las obligaciones financieras que yo tengo.
Antes de que pudiera responder, Isabela continuó: Ricardo y yo tenemos una hipoteca en Polanco, importantes oportunidades de inversión que requieren capital y hemos acumulado algunas deudas que esta herencia podría resolver. ¿Cuánta deuda?, pregunté, sorprendido por esta revelación. Isabela intercambió miradas con Ricardo antes de responder. Unos $300,000 en tarjetas de crédito, además nuestra hipoteca está bajo el agua desde el cambio del mercado. Estaba atónito. A pesar del evidente gusto de Isabela por el lujo, no tenía idea de que estuvieran en problemas financieros. Quizás necesiten asesoramiento financiero más que una herencia desigual, sugerí. Podríamos usar parte del dinero para ayudarte a reestructurar tu deuda. Pero Ricardo interrumpió, su voz suave mientras cambiaba a lo que reconocí como su tono de venta. Lo que Isabela quiere decir es que tenemos oportunidades de inversión únicas que podrían multiplicar esta herencia. Sería financieramente irresponsable no capitalizar estas condiciones del mercado. La conversación se deterioró rápidamente. La reunión terminó sin resolver nada, con Morales sugiriendo que nos tomáramos un tiempo para considerar las opciones. En un intento de reconciliación, sugerí que nos reuniéramos para almorzar al día siguiente en un café en La Condesa, un lugar neutral. Cuando Isabela llegó, no estaba sola. Una mujer de rasgos afilados con un traje impecable la acompañaba, presentándose como Stephanie Green, la abogada de Isabela. ¿Trajiste una abogada a almorzar?, pregunté con incredulidad. Isabela se encogió de hombros. Necesito a alguien que proteja mis intereses. Lo que debería haber sido una discusión familiar privada se convirtió rápidamente en una negociación cuasi legal, que terminó abruptamente dejándome sentado solo con ensaladas intactas y las miradas de los curiosos. 3 días después de la visita de Ricardo, un mensajero entregó un sobre grueso que contenía una notificación legal formal de que Isabela estaba impugnando el testamento de nuestros padres por influencia indebida. La declaración jurada adjunta contenía acusaciones tan falsas e hirientes que apenas pude terminar de leerla. Isabela afirmaba que durante los últimos meses de vida de nuestro padre, yo lo había aislado sistemáticamente de ella, manipulándolo para que mantuviera la distribución equitativa en el testamento, a pesar de su claro deseo de proveer más generosamente a Isabela. El documento me pintaba como calculador y manipulador, sugiriendo que me había aprovechado del deterioro cognitivo de nuestra madre para asegurar mi parte igualitaria del patrimonio. Cada afirmación era fabricada, torciendo interacciones inocentes en manipulaciones siniestras. Una cena que había organizado para el aniversario de nuestros padres se convirtió en una oportunidad para impedir el acceso de Isabela. Mis llamadas telefónicas semanales a mamá se transformaron en monitoreo y control de las comunicaciones. El asalto legal continuó cuando me enteré de que Isabela había contratado a un investigador privado para documentar mis actividades. Mi mejor amigo, Javier, vio el mismo coche aparcado cerca de mi apartamento 3 días seguidos y anotó la matrícula. Su contacto en la policía confirmó que pertenecía a una firma de investigación privada especializada en vigilancia para casos civiles. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. El sueño se volvió esquivo, interrumpido por rechinar de dientes y sueños de ansiedad en los que buscaba a mis padres en casas vacías. Los ataques de pánico me emboscaban en los pasillos del supermercado y durante las reuniones escolares. El doble trauma del duelo y la traición me dejó sintiéndome vacío, realizando los movimientos de la vida diaria mientras me desmoronaba emocionalmente. El director de mi escuela notó mi deterioro y me sugirió amablemente que tomara una licencia personal. Los chicos te necesitan en tu mejor momento, dijo amablemente. Tómate un tiempo para sanar. A regañadientes, acepté una licencia de 1 mes, usando el tiempo para comenzar terapia con la doctora Melanie Winters, una consejera de duelo especializada en conflictos familiares. Estás experimentando un duelo complicado, explicó durante nuestra segunda sesión. El proceso natural de luto está siendo interrumpido e intensificado por este conflicto de herencia. Las acciones de tu hermana te están obligando a defenderte cuando deberías estar procesando tu pérdida. El único punto brillante durante este oscuro periodo fue mi amistad con Sofía, una profesora de arte en mi escuela. Comenzó a visitarme a diario, trayendo sopa casera y pan fresco, sentándose en silencio conmigo cuando las palabras fallaban.
Su presencia constante se convirtió en un ancla cuando todo lo demás parecía estar a la deriva. Mi hermano y yo no hablamos durante 5 años después de la herencia de nuestra abuela, compartió una noche. El dinero revela quiénes son realmente las personas. Mientras recogía álbumes de fotos de la casa de mis padres, descubrí algo que confirmó mis peores temores sobre hasta dónde llegaría Isabela. Un pequeño dispositivo de grabación cuidadosamente colocado detrás de los libros en el estante de la sala. Con manos temblorosas, confronté a Isabela por teléfono de inmediato. ¿Estás grabando la casa? La casa de nuestros padres, exigí. Su respuesta fue escalofriantemente práctica. Necesito pruebas de que estás ocultando activos. Mi abogada recomendó la documentación. La confrontación final ocurrió en la cocina de nuestros padres, donde las fotos familiares todavía colgaban en el refrigerador, incluida una de Isabela y yo construyendo un muñeco de nieve. Nuestros jóvenes rostros sonrojados por el frío y la felicidad. Había venido a recoger mis pertenencias restantes cuando Isabela llegó inesperadamente. Morales llamó, dijo sin preámbulos. Dice que está siendo difícil para liberar fondos mientras el testamento está impugnado. El tribunal congeló el patrimonio porque tú impugnaste el testamento, le recordé. Por supuesto que los fondos no pueden distribuirse. La compostura cuidadosamente mantenida de Isabela finalmente se resquebrajó. Necesito ese dinero ahora, no después de años de basura legal. Ricardo tiene inversores esperando. Cuando sugerí de nuevo que tal vez el asesoramiento financiero resolvería mejor sus problemas, Isabela se rió amargamente. No tienes idea de lo que cuesta la vida real, con tu pequeño salario de maestro y tu modesto apartamento. Juegas a ser santurrón mientras juzgas mi estilo de vida. No juzgo tu estilo de vida, respondí. Juzgo lo que estás dispuesta a hacer para mantenerlo. La discusión se intensificó hasta que Isabela entregó su ultimátum, con las manos apoyadas en la encimera de la cocina donde una vez habíamos horneado galletas de Navidad con mamá. Firma todo excepto los $500,000 que Ricardo ofreció, o juro que alargaré esto hasta que los abogados se lleven la mitad de todos modos. Ya he gastado contra la herencia esperada. Necesito esto, y no retrocederé. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestra madre en color pero nada en calidez, se encontraron con los míos. El licenciado Morales confirmó que la amenaza de Isabela era viable. Ha preparado una extensa documentación. Aunque en gran parte es fabricada, refutar cada afirmación llevará tiempo y un gasto legal considerable. Esto podría llevar fácilmente de 2 a 3 años en resolverse, con porciones significativas del patrimonio destinadas a honorarios legales. Esa noche, me senté en el jardín de mis padres, donde papá nos había enseñado los nombres de las constelaciones y mamá había prensado flores para marcapáginas. La idea de que su legado fuera devorado por batallas legales y odio entre hermanos era insoportable. El dinero nunca había sido importante para ellos. Lo que valoraban era la integridad familiar, su vida compartida de propósito y amor. A la mañana siguiente, había tomado mi decisión. Me alejaría con la porción no disputada en lugar de luchar una batalla legal prolongada que destruiría lo que quedaba de nuestra familia y agotaría el patrimonio. Calculé que después de los legados específicos y las consideraciones fiscales, podría quedarme con aproximadamente $500,000 sin la objeción de Isabela. Era mucho menos que mi parte legítima, pero me permitiría preservar mi salud mental y honrar la memoria de nuestros padres a mi manera. La reunión para la firma en la oficina de Morales se sintió como rendirse en una situación de rehenes emocionales. Isabela llegó con Ricardo y su abogada, los tres vestidos impecablemente, como si celebraran una victoria empresarial. Morales no pudo ocultar su desaprobación mientras presentaba los documentos que renunciarían a mi reclamo sobre la mayor parte del patrimonio. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, preguntó en voz baja. Las pruebas que Isabela ha presentado son, en el mejor de los casos, cuestionables. Con tiempo, podríamos desafiar estas afirmaciones de manera efectiva. Asentí, evitando la mirada de Isabela. Estoy seguro. Quiero que esto termine. Mientras firmaba mi nombre en los documentos, el rostro de Isabela reveló una fría sonrisa de satisfacción que nunca antes había visto. Perfecto, dijo, examinando la firma.
Sabía que entrarías en razón. Lo que dolió más que perder la herencia fue la negativa de Isabela a discutir siquiera los artículos sentimentales. Cuando pregunté sobre dividir los álbumes de fotos familiares y los adornos navideños que nuestra madre había coleccionado para cada uno de nosotros, la respuesta de Isabela fue rápida y cortante. El acuerdo cubre todos los activos. Si querías recuerdos, deberías haber negociado eso por separado. Mientras se preparaban para irse, Isabela se detuvo en la puerta. Creo que es mejor si nos tomamos un tiempo, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Para sanar. Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto, como una actriz recitando líneas sin entender su significado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se encogió de hombros. Estaré ocupada con algunos proyectos importantes. Te contactaré cuando las cosas se calmen. Ambos sabíamos que no tenía intención de hacerlo. El fin de semana siguiente, vacié mi dormitorio de la infancia mientras Isabela estaba fuera en lo que Ricardo describió como unas merecidas vacaciones después del acuerdo. Cada libro, peluche y certificado escolar se sentía cargado de recuerdos que Isabela había considerado sin valor en comparación con sus contrapartes monetarias. Sofía y Javier me ayudaron a mudarme de mi cómodo apartamento a uno más pequeño al otro lado de la ciudad. La reducción de tamaño fue necesaria después de tomar una licencia sin sueldo de la enseñanza, aunque el acuerdo me mantendría financieramente seguro. Puede que ella se haya quedado con el dinero, pero tú conservaste tu integridad, dijo Sofía mientras desempacábamos cajas de la cocina. Eso vale más que 10 millones. En lugar de dejar que el dinero del acuerdo se quedara en la amargura, decidí honrar a mis padres de una manera que ellos hubieran apreciado. Establecí una beca conmemorativa en la preparatoria donde enseñaba, la beca Tomás y Elena, destinando $200,000 para ayudar a estudiantes desfavorecidos a seguir carreras en ciencias y humanidades. El periódico local publicó un pequeño artículo sobre la beca, citándome sobre el compromiso de nuestros padres con la educación y el servicio comunitario. Evité cuidadosamente cualquier mención de la disputa por la herencia. Las cuentas de redes sociales de Isabela comenzaron a llenarse de evidencia de su nueva fortuna. Fotos de una nueva y extensa casa en Lomas de Chapultepec, su muñeca adornada con un reloj que reconocí que costaba más que mi salario anual de maestro. Ricardo de pie con orgullo junto a un Tesla con una matrícula personalizada. Lo más sorprendente fue una entrevista en una revista de negocios local donde Isabela se describía a sí misma como una emprendedora e inversora ángel que lanzaba un concepto de hospitalidad de lujo. El artículo mencionaba su capital adquirido recientemente sin especificar su fuente, creando la impresión de un éxito hecho a sí misma. Mientras Isabela documentaba su juerga de gastos, yo me concentré en reconstruir mi vida. Regresé a la enseñanza, encontrando consuelo en las necesidades sencillas y el afecto genuino de mis alumnos. Mi amistad con Sofía se profundizó gradualmente en algo más. Su fuerza tranquila y su naturaleza auténtica eran un marcado contraste con los valores materialistas que habían consumido a mi hermana. Un encuentro casual con Martín, el socio comercial de mi padre, proporcionó el primer indicio de que no todo podría estar bien en el nuevo imperio de Isabela. Nos encontramos en una subasta benéfica en beneficio del hospital donde se usaron por primera vez los dispositivos de papá. Estoy preocupado por algunas de las decisiones comerciales de Isabela, me confió mientras examinábamos los artículos de la subasta silenciosa. Se me acercó para invertir en el nuevo fondo de cobertura de Ricardo. Los rendimientos proyectados son sospechosamente altos, y cuando pedí documentación, Ricardo se volvió evasivo. Martín negó con la cabeza. Tu padre era metódico, investigaba las inversiones durante meses antes de comprometer fondos. Isabela parece estar tomando decisiones impulsivas con grandes sumas. Sus palabras fueron proféticas. En cuestión de semanas, comenzaron a circular rumores en los círculos financieros sobre las estrategias de inversión de Ricardo. Un ex colega de Isabela mencionó en una reunión de maestros que varios clientes se habían retirado de la firma de Ricardo después de cuestionar sus métodos. Más preocupante fue la llamada de la tía Carmen. Isabela está vendiendo la casa de tus padres, dijo, su voz tensa por la desaprobación. El agente inmobiliario está organizando una venta de patrimonio el próximo fin de semana.
Si hay algún artículo personal que quieras salvar, esta podría ser tu última oportunidad. No pude soportar asistir a la venta. Envié a Sofía en mi lugar para rescatar cualquier foto familiar o recuerdo que quedara. Regresó con una pequeña caja, su expresión sombría. La mayoría de los artículos personales ya no estaban, informó. Pero la ama de llaves, la señora Rivera, había guardado algunas fotos y el libro de recetas de tu madre. Me pidió que te las diera. Las tarjetas de recetas escritas a mano, manchadas con extracto de vainilla y huellas de mantequilla, trajeron lágrimas que pensé que se habían agotado. Una semana después, llegó un paquete anónimo que contenía varios álbumes de fotos y una nota: estos no deberían venderse a extraños. Tu madre querría que los tuvieras. Reconocí la letra de la señora Rivera. Su pequeño acto de bondad, un marcado contraste con la insensibilidad de mi hermana. Mientras Isabela se rodeaba de adquisiciones materiales, noté un patrón curioso en el comportamiento de nuestra familia extendida. Los parientes que inicialmente habían creído las historias de Isabela comenzaron a acercarse a mí de nuevo. Mi primo Roberto llamó para compartir recuerdos de papá. Parecía que el estilo de vida extravagante que Isabela ostentaba en las redes sociales estaba planteando preguntas sobre sus afirmaciones de mi manipulación financiera. Exactamente 3 meses después de que se finalizara el acuerdo, estaba calificando trabajos en mi salón de clases después de la escuela cuando Javier irrumpió agitando su teléfono. Necesitas ver esto, dijo, mostrando la sección financiera del periódico de la ciudad en su pantalla. El titular me recorrió como una sacudida eléctrica: se inicia investigación federal sobre Wesley Davis Investment Group en medio de alegaciones de fraude. Escaneé el artículo con creciente incredulidad. La firma de Ricardo estaba bajo investigación por engañar a los inversores y operar potencialmente un sofisticado esquema Ponzi. El artículo mencionaba dinero familiar recientemente adquirido utilizado para atraer a inversores adicionales con promesas de oportunidades exclusivas y rendimientos extraordinarios. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, sonó mi teléfono. Era Martín. ¿Has visto las noticias sobre Ricardo?, preguntó sin preámbulos. Isabela invirtió casi 8 millones con su fondo, continuó, su voz pesada. Traté de advertirle sobre la diversificación, pero dijo que Ricardo tenía conexiones internas que garantizaban los rendimientos. Durante los siguientes días, la situación se deshizo con una velocidad asombrosa. Aparentemente, Ricardo había huido del país, transfiriendo activos significativos a cuentas en el extranjero antes de que la investigación se hiciera pública. El desarrollo del resort de lujo de Isabela, prominentemente destacado en sus publicaciones en redes sociales, se había derrumbado después de que los contratistas abandonaran el trabajo debido a cheques sin fondos. Lo que resultó en una pérdida de $2 millones. Lo más devastador fue una auditoría fiscal que reveló que Isabela no había contabilizado adecuadamente los impuestos sobre el patrimonio, lo que resultó en multas que superaban el $1,5 millones. La alegría maliciosa que esperaba sentir nunca se materializó. En cambio, ver la vida de mi hermana implosionar desde la distancia se sintió hueco y triste. Otra capa de pérdida sobre el duelo que todavía estaba procesando. Los informes sobre la incautación de los activos de Isabela comenzaron a circular entre la familia. La tía Carmen llamó para decir que la ropa de diseñador y los autos de Isabela estaban siendo embargados. La nueva casa fue puesta en venta rápida con una pérdida significativa. A pesar de todo, mantuve mi distancia, centrándome en el próximo año escolar y en los beneficiarios de la beca conmemorativa que se anunciarían en la asamblea de otoño. Entonces comenzaron los mensajes de texto, una imagen especular de los que había recibido durante la disputa por la herencia. Primero llegaron saludos vagos. Oye, ¿cómo has estado? Luego, indirectas apenas veladas. Las cosas han sido un desafío últimamente. Finalmente, peticiones directas. ¿Podemos hablar? Necesito algunos consejos sobre asuntos financieros. Los dejé sin respuesta, la herida aún demasiado fresca para arriesgarme a reabrirla. La tía Carmen proporcionaba actualizaciones, quisiera yo o no. Isabela ha estado llamando a todos pidiendo préstamos, informó durante nuestro almuerzo mensual.
Le dijo al tío Roberto que solo necesita cubrir algunos problemas temporales de flujo de efectivo hasta que Ricardo resuelva su malentendido con el gobierno. La idea de que Isabela todavía creía en la inocencia de Ricardo fue quizás la revelación más dolorosa. El primer mensaje de voz llegó en lo que habría sido el aniversario de nuestros padres. La voz de Isabela sonaba tensa, carente de su confianza habitual. Mateo, sé que ha pasado un tiempo, pero esperaba que pudiéramos discutir algunos asuntos financieros. Nada importante, solo llámame cuando puedas. Lo borré sin responder. El enfrentamiento directo llegó un martes por la tarde. Estaba ayudando a un estudiante con dificultades de lectura cuando la secretaria de la escuela apareció en la puerta de mi salón. «Hay alguien esperándote en la oficina principal», dijo en voz baja. «Dice que es tu hermana». Isabela estaba sentada rígidamente en la sala de espera, una sombra de su antiguo yo pulido. Su atuendo de diseñador había sido reemplazado por básicos de tienda departamental, su manicura descuidada, su cabello sin su habitual peinado profesional. Cuando me vio, se levantó rápidamente, alisándose la falda con manos nerviosas. «Gracias por verme», dijo formalmente, como si fuéramos conocidos de negocios en lugar de hermanos que una vez lo habían compartido todo. Caminamos en silencio a una cafetería cercana, la incomodidad entre nosotros una presencia física. Una vez sentados con bebidas intactas ante nosotros, Isabela se aclaró la garganta. «Estoy segura de que has oído hablar de mi situación», comenzó. Cuando no respondí, continuó. «Ricardo tomó algunas malas decisiones. Está trabajando para resolverlas desde el extranjero, pero mientras tanto, las cosas han sido un desafío. Ni una sola vez reconoció su papel en nuestro distanciamiento o expresó remordimiento por sus acciones durante la disputa de la herencia. En cambio, enmarcó su visita como un revés temporal en una trayectoria de vida por lo demás exitosa. Esperaba que pudieras considerar un préstamo a corto plazo», dijo finalmente, con los ojos fijos en su taza de café. «Solo hasta que los problemas legales de Ricardo se aclaren». «¿Y de cuánto sería este préstamo a corto plazo?», pregunté, mis primeras palabras desde que la saludé. Isabela nombró una cifra que casi igualaba la totalidad de mi acuerdo. «Todavía tengo un crédito excelente», agregó rápidamente. «Podríamos hacerlo un acuerdo formal con intereses». La conversación se sintió surrealista, sentado frente a mi única hermana, mientras ella esencialmente pedía la herencia que me había quitado, ahora perdida por sus propias malas decisiones. Mantuve límites cuidadosos, sin acceder a su solicitud ni rechazarla por completo. «Necesitaré considerar esto cuidadosamente», dije, recogiendo mis cosas. «Las decisiones financieras no deben tomarse impulsivamente». La ironía de hacer eco del consejo que ella una vez había rechazado no pasó desapercibida para ninguno de los dos. 2 días después, cayó la bomba final. Un medio de noticias financieras publicó un exposé que detallaba el esquema de inversión fraudulento de Isabela y Ricardo. El artículo reveló que gran parte del dinero del patrimonio de mis padres se había utilizado no para inversiones legítimas, sino para pagar a inversores anteriores y financiar su lujoso estilo de vida. Isabela ahora enfrentaba posibles consecuencias legales ella misma, ya que la investigación había descubierto sus firmas en numerosos documentos cuestionables. Cuando Isabela llamó de nuevo, su compostura se había desmoronado por completo. Entre lágrimas, reveló que Ricardo la había dejado sin nada, transfiriendo sus activos líquidos restantes a cuentas a las que no podía acceder antes de desaparecer. Lo más devastador fue su confesión de que nunca había entendido realmente los documentos legales que Ricardo había preparado para su firma. «Simplemente firmé lo que él puso frente a mí», sollozó. «Confié en él. Dijo que todo era lenguaje estándar para la protección de activos». La hermana, que se había enorgullecido de su perspicacia para los negocios y su sofisticación financiera, había firmado documentos de poder notarial, otorgándole a Ricardo el control total de sus asuntos. En su codicia por mi parte de la herencia, le había entregado todo a un hombre que valoraba la riqueza por encima de todo lo demás, incluida ella. La ironía final llegó cuando Isabela admitió que durante la disputa de la herencia, nunca había leído las quejas legales completas que su abogado presentó. «Ricardo manejó todo eso», dijo, su voz pequeña.
Dijo que era solo un procedimiento estándar para asegurar que yo obtuviera lo que merecía. Después de una considerable reflexión y consulta con Sofía y Javier, tomé una decisión que sorprendió a muchos que conocían nuestra historia. Ofrecí ayudar a Isabela con los gastos básicos de subsistencia, no el estilo de vida extravagante al que se había acostumbrado, sino lo suficiente para mantener un apartamento modesto y lo esencial mientras reconstruía su vida. ¿Por qué la ayudarías después de todo?, preguntó Sofía mientras discutíamos mi decisión durante la cena. La pregunta era válida, y mi respuesta me sorprendió incluso a mí. Porque es lo que nuestros padres hubieran hecho, respondí. Su dinero destruyó nuestra relación, pero tal vez no tiene que definir nuestro futuro. Mi ayuda vino con condiciones. Isabela necesitaría un empleo legítimo y demostrar responsabilidad financiera. A través de las conexiones de Martín, conseguí que tomara un puesto administrativo en mi escuela, un humillante paso atrás de su anterior estatus corporativo, pero un empleo estable con beneficios de salud. La transformación de Isabela no fue inmediata ni sin contratiempos. La primera vez que vio su pequeña oficina en el ala administrativa de la escuela, capté un destello de la vieja Isabela, su nariz arrugándose ligeramente ante la iluminación fluorescente y los muebles anticuados. Pero la necesidad demostró ser un poderoso motivador y, gradualmente, Isabela se adaptó a sus nuevas circunstancias. Trabajar en la educación la conectó con el legado de nuestra madre de maneras inesperadas. A medida que las semanas se convertían en meses, observé a mi hermana redescubrir valores que habían estado enterrados bajo años de búsqueda materialista. Se ofreció como voluntaria para la feria del libro de la escuela, recordando cómo su madre había hecho lo mismo. Comenzó a traer almuerzos caseros en lugar de pedir comida cara para llevar. Pequeños cambios se acumularon en un cambio de perspectiva más grande. Nuestros padres nos habían criado con valores claros que Isabela había rechazado en favor de la visión de éxito de Ricardo. Ahora, despojada de las trampas de la riqueza, comenzó a reconectarse con la persona que había sido antes de que el dinero se convirtiera en su vara de medir. 6 meses después de empezar su trabajo en la escuela, Isabela se me acercó con una idea para un programa de educación financiera para estudiantes de preparatoria. Si hubiera entendido los principios básicos de inversión, podría haber cuestionado las promesas de Ricardo, explicó. Quizás podamos ayudar a otros jóvenes a evitar errores similares. El Podemos no pasó desapercibido para mí. Una tentativa rama de olivo extendida después de tanto conflicto. Con los fondos restantes de mi acuerdo, establecí una pequeña fundación que apoyaba las causas que nuestros padres habían valorado: educación, investigación médica y programas de arte comunitarios. Cuando Isabela preguntó si podía ser voluntaria en las iniciativas de la fundación, lo reconocí como otro paso en su redención personal. La cena de acción de gracias en casa de la tía Carmen marcó un punto de inflexión, con Isabela trayendo un pastel de manzana casero en lugar de los vinos caros que una vez favoreció. Después de la cena, me llevó aparte a la tranquilidad del solarium de la tía Carmen. He estado tratando de encontrar las palabras adecuadas, comenzó, su voz temblorosa. Pero no hay palabras adecuadas para cuán completamente te traicioné a ti y a la memoria de nuestros padres. La disculpa que siguió fue cruda y genuina, libre de las manipulaciones calculadas que habían caracterizado nuestras interacciones anteriores. Me convencí de que merecía más porque vivía una vida más grande, admitió. Pero estaba midiendo las cosas equivocadas por completo. El perdón no llegó fácilmente ni de una vez. Pero ver los esfuerzos genuinos de Isabela por reconstruir su vida con integridad creó un espacio para la curación que ninguno de los dos había creído posible. Sofía y yo nos comprometimos en mi cumpleaños, no con un diamante extravagante que habría impresionado a la vieja Isabela, sino con el anillo restaurado de mi abuela que Sofía había recuperado en secreto de la venta de patrimonio. Para mi sorpresa, Isabela se dedicó a ayudar a planificar una ceremonia pequeña y significativa. Cuando le pedí a Isabela que fuera mi dama de honor, las lágrimas en sus ojos hablaron volúmenes sobre nuestro viaje desde el distanciamiento hasta la reconciliación. El momento más profundo de curación llegó 6 meses después de la boda. Isabela sugirió que visitáramos las tumbas de nuestros padres juntos en el aniversario del accidente. De pie ante la lápida compartida, Isabela colocó flores frescas junto al marcador. ¿Crees que me perdonarían
preguntó en voz baja. Ya lo hicieron, respondí. Nos perdonaron incluso antes de que cometiéramos nuestros errores. Eso es lo que hacen los padres. Nos quedamos en silencio, dos hermanos que habían recorrido un camino doloroso para llegar a una verdad que nuestros padres habían vivido, que las relaciones duran más que las posesiones, que el carácter importa más que la riqueza, y que el perdón, aunque difícil, ofrece el único camino hacia adelante desde la traición. La herencia que casi nos destruye finalmente reveló quiénes éramos realmente. Al perder el dinero, yo había preservado algo mucho más valioso. Al ganarlo todo, Isabela se había perdido a sí misma antes de encontrar el camino de regreso. Al final, esa fue la herencia que importaba, la que me sostuvo a través de la traición y finalmente me ayudó a reclamar a mi hermana de la hueca búsqueda de la riqueza a cualquier costo.